cuando yo llegué, pues nadie me había dicho cómo era emigrar, ¿no? Ese proceso emocional, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu va a cambiar. Me causó demasiado estrés porque no entendía el choque cultural, estás preocupada por los papeles, el visado, las homologaciones. Te olvidas de ti, también tienes que prepararte emocionalmente, Eso. psicológicamente y espiritualmente. Tu cuerpo te puede pasar factura. Me causó mucho estrés, me enfermé. No decía lo que yo hacía y Claro. lo que era en realidad, que lo tuve oculto mucho tiempo. Es parte de la inseguridad que me dio todo este proceso migratorio. Alemania me ha dado esta oportunidad de reencontrarme con mi propia esencia, tan lejos de casa. No tengas vergüenza de decir quién eres o no tengas miedo de decir lo que haces. Tú no pierdes tu esencia. Vayas Ujú. donde vayas. Soy Marce y esto es Voz Migrante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Voz Migrante, este espacio en el que, como ya saben, siempre platicamos, entrevistamos a personas que han migrado por diferentes motivos, porque ya hemos visto por todos los motivos por los que una persona llega a la decisión de migrar. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos un episodio con un enfoque un poco diferente. Si bien es una persona que ha migrado, es una mujer que ha migrado, que migró a Alemania y que ya nos contará toda su travesía, también nos va a contar de algunas herramientas que pueden ser alternativas para ayudarnos a desarrollar herramientas que nos ayuden en nuestros procesos migratorios. Y esto se me hace algo muy, muy interesante y que aparte puede ser súper útil para todos ustedes. Así que esténse pendientes y por favor no se pierdan este episodio. Habiendo dicho esto, estoy súper emocionada por presentar a Salomé. Hola, Marcela, muchas gracias a ti por este espacio también. Y aquí estamos para lo que tú necesites. Ay, Yo, para los que no me conocen, soy Salomé. Yo soy peruana, ya tengo casi 8 años residiendo acá en Alemania. En todos estos 8 años, pues ha sido todo un proceso de cambios, aprendizaje. Yo vine más que nada por mi hija que vino a estudiar el superior, pero antes de eso yo había venido un mes de vacaciones. ujú, Venir de vacaciones pues es bien diferente cuando uno viene ya a emigrar. En esa oportunidad yo sí vi que se podía hacer algo aquí en Alemania, ya, y lo cual sí tuve esa intuición, mejor dicho, sí fue asertiva, porque cuando emigré, una de esas cosas que he hecho fue crear un magazine, ¿no? ujú. Para, en la primera etapa de mi migración, crear un magazine latino creado por puras latinas desde Baden-Württemberg, que fue el primero que salió desde ahí. Y después, evolucionando mi etapa migratoria, pues he creado este espacio que es Salomé Holística. Ya en este espacio trato de acompañar a las mujeres en este proceso de migración, de aprender lo que son los duelos migratorios. Pero para llegar aquí a este espacio, pues he pasado muchas cosas, entre ellas hablando así del proceso migratorio, cuando yo llegué, pues nadie me había dicho cómo era emigrar, ¿no? Ese proceso emocional que tú tienes. Lo aprendí aquí, me causó demasiado estrés porque no entendía el tema del choque cultural o la crianza aquí, ¿no? Porque siempre había como que comparaciones entre lo que están haciendo acá, la forma de crianza que tenemos en Latinoamérica, pues varía mucho de Claro. aquí, ¿no? Me causó mucho estrés, me enfermé, no me encontraron una enfermedad rara aquí en Alemania, que por cierto me ayudó una asociación alemana a Ok. encontrar un diagnóstico, sí, muy, muy asertivo. Terminé hasta en un hospital militar por ese Wow. diagnóstico, porque esa asociación, a Dios gracias, me llevó a que tengan el diagnóstico correcto, Claro. ya, y de ahí en ese proceso de recuperarme, pues creé el magazine. Ya tenía poco tiempo acá migrando. Ahí conocí un High Práctica, ya, y ese High Práctica me ayudó bastante con esta que es medicina alternativa que nace aquí en Alemania, ya, y a los cuales pues hasta el día de hoy, rastros de lo que me encontraron, sinceramente pues yo no tengo, Wow. porque fue todo un proceso, es todo un cambio, Marcela, de pasar de dolor a bienestar. Ha sido muy beneficioso, obviamente para mí, para mi familia, para mi hija. Y en este proceso de conocer práctica,
conocí un ojiplática, un osteópata y muchas personas más que aquí en Alemania hacen terapias alternativas. No, ya en esas conversaciones se volvieron pues más un poco más amigos, ¿no? Ujú. Y en eso, ¿y tú qué haces? Y yo, mira, yo hago esto, yo leo el tarot, les digo. Me dice, ¿cómo? Sí, y como que, la primero, como siempre yo he sido un poco reservada con ese tema porque yo no lo expresaba, y aquí viene esta parte también del proceso migratorio. Yo no expresaba lo que yo hacía cuando me preguntaban, ¿y tú qué haces? Ah, yo hago otras cosas, pero Sí, sí, soy informática, porque yo trabajo acá también en ok, informática, soy ok. informática. Mi principal carrera, ¿no? Ujú. Sí, soy informática, pero sí hago otras cosas, pero no decía lo que yo hacía y Claro. lo que era en realidad, que lo tuve oculto mucho tiempo. Ya, y yo decía, sí, yo leo el tarot, me miraban, ¿no? Y también hago estas cosas más y me siguen mirando. A ver, me hicieron una pequeña prueba. A ver, ¿qué puedes ver tú? Dime. Y yo, no te va a gustar porque no puedo decirte muchas cosas y de repente no te las vayas a tomar a bien. Y a ver, dime nomás, ¿no? Y bueno, pues le dije lo que veía, lo que pasaba a su alrededor. Sí, ya, hasta ahí nomás me dicen, ¿no? Entonces sí, porque yo no puedo tampoco invadir lo que no Claro, se me permite, ¿no? claro. Y me dice al tiempo, pero tú, ¿por qué no haces lo que tú sabes? ¿Por qué no expresas lo que tú eres? Y yo no sé, es que aquí, y es parte de la inseguridad que me dio todo este proceso migratorio, no decir quién era, no reconocerme lo que yo traía también, porque no solamente leo el tarot, yo hago numerología también. Mm, Ya acá en Alemania me formé como práctica, ya tomé cursos de péndulo, de Reiki lo especialicé acá porque ya me vine con ujú. conocimientos de mi país, también con conocimientos de allá, de aromaterapia, cristaloterapia, todas las herramientas que yo he podido aprender de mi país y de acá. En general yo leo el tarot desde los 13 años. Ya es una cosa que, si me preguntas cómo lo aprendí, nace de mí, las cartas, como yo siempre digo, me llaman, ya, y con esa experiencia que yo traje, con las formaciones que he obtenido aquí, han sido muy enriquecedoras para mí en Ujú, realidad, porque es volver a lo que yo soy, ujú, volver a lo que yo hacía antes y que no le daba ujú. valor tampoco. Y aprenderlo a reconocer aquí, en un país tan lejos del mío, ha sido Claro, una experiencia muy gratificante también, porque me claro. ha permitido ampliar más mis conocimientos, trabajar más mi proceso migratorio, reconocerlo, porque es cierto, aceptarlo, reconocerlo, aprender de ello, dejar esa inseguridad de que el idioma, que no lo puedo hacer, y que aquí es así, no, o sea, ya de la mano también de personas nativas de aquí que me han dicho, esto es lo que tú eres, esto es lo que tú haces, y yo siempre decía, ya, sí, para después, ¿no? Pero era eso, ¿no? Reconocer en mí lo que yo ya traía, ese conocimiento, esa sabiduría que es parte ancestral también de nuestros países Claro. y fusionarla con los conocimientos de aquí. Y es ahí donde yo me enfoco al tema holístico migratorio, Ujú, por la misma experiencia que yo he tenido, la misma experiencia de contactar con mujeres claro. en migración, en temas de parejas también migrantes. Ha sido una experiencia fuera de todo lo que he pasado, enriquecedora, porque es muy distinto venirte con los ojos cerrados, como a veces yo lo comento. Tú te vienes y estás preocupada por los papeles, el visado, las homologaciones, la Total. casa, el dinero, pero te olvidas de ti y no sabes en realidad que también tienes que prepararte emocionalmente, Eso, psicológicamente y espiritualmente. No, totalmente. y esa preparación no se habla muchas veces en lo que es un proceso migratorio. Solamente perdemos ese enfoque, ¿no? Y nos enfocamos a lo que es lo principal o la prioridad, papeles, Sí. estadía, Y ese es un súper cosas. problema, ¿no? Esa parte que dices de no prepararnos
para migrar, porque siento que también hay mucho desconocimiento de lo que es un proceso migratorio, como que justo nos enfocamos mucho en las cosas exteriores y sí voy a preparar mis papeles, sí voy a voy a aprender un idioma, sí voy a hacer todos los trámites, pero de repente nunca volteamos a ver qué va a pasar conmigo, o sea, cómo voy a cambiar mi entorno, cómo voy a cambiar yo internamente, cómo me voy a reinventar, todo este tema. Entonces, antes de ya brincarnos como a que nos cuentes de manera muy específica de qué manera linkeaste, ¿no? Este conocimiento que ya tenías, que estuviste perfeccionando aquí, y que hoy ya puedes aplicar en procesos migratorios de otras personas, ¿no? Que pueden usarlas como herramientas. Quiero quedarme un poquito con tu historia, con todo esto que nos estuviste contando. Y me queda una duda con todo este tema. ¿De qué manera tú dirías que cambió tu vida? O sea, después de emigrar, respecto a, o sea, mi duda va como, ¿cómo se veía tu vida antes y cómo describirías tu vida ahora? O sea, ¿cambió para bien, cambió para mal? ¿Qué descubriste de ti? ¿Cómo es esa transformación? Porque es que es un proceso, como dices, muy complejo, pero que remueve muchas cosas dentro de nosotros. Cambió en unos 360 grados, Sí. pero ¿por qué? O sea, a nivel como que personal material, Ujú, ¿no? Tenía la comodidad de mi casa, ujú, de manejar, de salir, de hacer muchas cosas en mi propio idioma. Tenía un negocio allá en Perú, ya tenía un negocio. Entonces acá me vine a empezar de cero, que para mí nunca ha sido un tema empezar de cero porque siempre digo, puedo volver a empezar de cero 1000 veces más, claro. ese no es el problema. Pero ¿por qué te explico esto? Porque en los procesos de vida que yo he tenido, mejor dicho, siempre ha habido un cambio, una constante, ¿no? Ujú, Entonces, el cambiar aquí, llegar, empezar de cero fue una experiencia, primero para mí motivadora, desde mi ok. lado personal. Ha sido motivadora porque ya, estoy lista para empezar de cero. Estoy lista para empezar de nuevo en un nuevo país. Ya, sí, el idioma, genial, vamos a empezar todo de cero. Pero no sabía el cambio interno o la inseguridad que esto me iba a traer. Claro. Si me lo hubiesen explicado así, ¿sabes qué? La seguridad se te va a ir al piso, Sí. por decirlo así literal. No te vas a reconocer porque te vas a pagar, en un momento te vas a llegar a pagar o tu cuerpo te puede pasar facturas como este tipo del estrés que me trajo la enfermedad en ese Sí. tema. Si me lo hubiesen explicado de repente de una manera más así, o sea, prepárate porque tu mente, tu cuerpo, tu espíritu va a cambiar. O sea, me puedo ir preparando así como cuando nos preparamos para ser mamás, Ujú, que ujú, tienes un tiempo de preparación claro. mentalmente, emocionalmente, te van preparando hormonalmente. Ya, si me lo hubiesen explicado así, venía y no con esa revolución de hacer muchas cosas nuevas de repente y todo, sí, así, que llego y que eso. Como la gente te lo hace creer a veces, ¿no? Claro. Sí, que mire, que yo hago y que esto, no. Sí, 360 grados, porque pasar ese proceso a no conocer nada acá, a dejar de hablar mi idioma, Ujú, aprender un idioma nuevo que se me hizo difícil por el proceso de salud que tuve, claro. pasé por un momento de discriminación un poco fuerte que también dije, me regreso a mi país Claro. y dándome ánimos yo misma dije, bueno, yo aquí pues yo aquí estoy pagando mis impuestos, mis divisas se quedan Total. aquí, ¿Sí? o sea, no estoy haciendo nada malo, yo no tengo por qué sentirme mal, bueno, mejor me quedo porque si yo he decidido acá y Alemania me abrió las puertas, porque lo digo, porque llegar a Alemania con papeles no es fácil, Claro. ya. Tienes que hacer mucho trámite, pero no es fácil porque la burocracia es muy larga. Ujú, Y si Alemania dentro de su burocracia me abrió las puertas para estar aquí, es por algo, es ujú, para algo. Pero dije, bueno, si Alemania me ha dejado quedarme, me ha dejado llegar, es por algo, en ese proceso básico que yo tuve del cambio migratorio. Pasar por un problema de salud aquí, cuando no hablas nada de alemán, claro. eh, Qué es un poco fuerte. complicado. Sí, Yo sí. tenía, felizmente, mi hija sí aprendió el alemán más rápido que yo. Mi prima
que estaba ya acá años. Ella fue la que me acompañaba, me llevaba a las citas, iba conmigo, y ha sido un gran apoyo constante por el tema de la traducción, Claro. ¿no? Y siempre me estuvo apoyando con ese tema de salud porque, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde vamos, no? Claro, ¿qué O hago? sea, ¿Qué ¿qué hago? haces? Claro. ¿Qué haces para mejorar cuando, o sea, como yo siempre decía, uy, me llegó la sorpresa, ¿no? Una rayita más al tigre. Yo me lo tomaba las cosas con humor, ¿no? Sí, sí, me las tomaba con humor. Ay, ya, una cosita más al tigre, ya. Pero ahí vamos, y seguimos, ¿no? Pero fue darme ánimos a mí misma y después tener esa capacidad de, sí, estás en un lugar nuevo donde no estás entendiendo el idioma, pero tienes a Dios gracias a alguien que te está ayudando a que comprendas lo que te Claro. están diciendo. Y, y hay doctores y doctores también, ¿no? Tuve doctores muy pacientes, tuve doctores que no, tuve doctores que te hablaban como una carreta, así la otra persona te entendía el idioma, te hablan más rápido, no sé si como para que no lo entiendas o no, pero pasa lamentablemente. Pero tener esa facilidad de poder Claro. tener a alguien que te ayude con esto, y el soporte cercano, como ha sido también de mi hija y mi familia de lejos, ha sido importante. Yo Sí. creo que a veces uno, o sea, personalmente en mi caso, ¿no? A veces a la familia no hay que ocultarle lo que nos pasa, porque eso es parte de un proceso migratorio. No es que siempre tenemos que dar esa imagen de que todo está bien y que somos fuertes, sino que también aprender que no somos fuertes en ese momento, que estamos vulnerables, como yo me he sentido, y saberlo expresar, porque expresarlo también tiene un significado y una connotación muy grande, que no es que tampoco tú aceptes el proceso a dolor, sino es que es aceptarlo con una mira hacia el futuro, que todo va a cambiar para bien. Es por Sí. eso que yo digo, en mi caso particular, 360 grados de cambio. A ser la mujer que hablaba, que tenía su negocio y que hacía muchas cosas en Perú, a llegar acá y depender de alguien prácticamente, depender de mi hija, de mi familia, y estar como que una niña nueva en un sitio, o sea, a pesar de todo lo maravilloso que estaba conociendo y aprendiendo y todo, es un cambio bien, bien drástico, ¿no? Sí, me imagino lo complicado porque justo, o sea, viene tanto cambio, viene tanta revolución y de repente te enfrentas a una situación en donde si de por sí en un país nuevo pues te sientes vulnerable porque no te puedes comunicar, porque no conoces, el enfrentarte también a una enfermedad, ¿no? En donde pues ahora sí que son situaciones de salud, casi que de vida y muerte en ocasiones, el si entiendes, si no entiendes, que si qué medicina me compro, qué tengo, ¿no? Entonces, sí me imagino que ha de haber sido muy, muy complicado como el enfrentarte a esta situación y tener que salir adelante. Y me imagino que obviamente tu prima, como mencionaste, fue yo creo que el pilar en esos momentos para, pues para estarte acompañando, ¿no? Para no sentirte como tan sola y tan a la deriva sin entender, pero sí me imagino que ha de haber sido un momento muy, muy complicado. ¿Cuánto duró más o menos este tiempo de entre que estuviste con este tema de la enfermedad y que pudiste salir de ahí? Mira, esto me dio casi casi al año de yo haber migrado. Ok. Ya comencé a sentir algunos síntomas, Ujú. pero es eso que también hay que saber unos tres o cuatro, Ok. ya, y en ese proceso, eso sí fue muy rápido porque, a Dios gracias, como yo digo, cambié. Ok. Porque en ese proceso, mientras me recuperaba, entre comillas, yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque mi misma alma es bien inquieta. Claro. Ya, y es ahí donde creé el magazine y me dije, hasta que me recupere o sea, sanamente, tranquilamente, hasta que ya vuelva a hacer, a buscar otro trabajo, retomar el curso del idioma. No sé qué hacen las mujeres aquí, no sé que si hay emprendedoras así como yo, que las quería conocer. Me voy a enfocar a hacer esto del magazine. Ujú. No, me enfoqué a hacer el magazine, después me enfoqué a trabajar. eh, de ir a la práctica y todo, porque te hablaba y te contaba más cosas y te grande. Claro. Y De, entonces tu- de, casi que de ahí como que te enamoras todavía más, digo, a pesar de que ya tenías como cierto conocimiento como de este mundo un poco más, pues alternativo, ¿no? Como decíamos, Ujú. como de terapias alternativas o medicina alternativa, te enamoras un poco como de todo este mundo, que digo, ya como nos platicaste, conocías algo, o sea, habías estado un poquito en contacto, llegas a Alemania,
pues bueno, empiezas a atravesar todo este duelo migratorio, atraviesas tu enfermedad, atraviesas estas situaciones tan complicadas que a veces cuando migramos, como lo de tu abuela, que lo lamento mucho, pero que sí, al final son situaciones de nuestra Sí, familia y que son situaciones pues sí muy difíciles y muy duras, pero bueno, te trajeron a este lugar en donde te reencontraste con algo que era tu pasión, ¿no? Te reencontraste con algo que quizás no tenías ya tan presente porque pues migramos, porque tu enfoque, como dices, estás en otra cosa, en que el idioma y que no sí. sé qué, y como que te reencuentras con este mundo. eh, y me encantaría que nos platicaras de qué, o sea, cómo fue que fuiste adaptando, o sea, en qué momento dijiste, quiero volver a retomar esto, quiero seguir aprendiendo de esto, y en qué momento dices, quiero empezarlo a aplicar también con migrantes, ¿no? Cuando ya atraviesas un duelo migratorio, cuando ya entiendes todo lo que es vivirlo y que además sabes que estas herramientas nos pueden funcionar. Sí, mira, yo no, todo comienza por mi tarot en realidad. Ok. Yo nunca dejé de leer las cartas, Ujú. ya lo hago pues como te conté hace muchos años, pero no decía lo que yo Sí. hacía. Yo lo hacía de forma privada, de forma particular, quien me dice, oye, mira, necesito yo, bueno, si necesitas, entonces sí te leo, porque hay algo que yo siempre digo, si vienes de curioso o curiosa, yo no voy a hacer ninguna lectura. Es algo que yo lo vengo haciendo desde hace muchos años. Ujú. Desde que antes de reconocer a mí misma de que yo también tenía estabilidad, ¿no? Por instinto, instintivamente yo lo he hecho, ¿no? Ujú. Entonces comienzo otra vez a reconectarme con las cartas, pero el tema, Marcela, que o sea, te va a parecer algo increíble, fue de que en mi país, amiga que lee, mi amiga, que con un horóscopo, yo, ay, ya, claro, te lo hago, ay, así, pero ya. Y comencé a retomar esta habilidad, comencé a prepararme, me enfoqué más en la numerología, que yo entré en numerología por mi papá también, cuando yo era más chica, cuando él me vio con estos temas que me gustaba el tarot, mi papá era el que me incentivaba también. Ujú. Me incentivó mi papá, pero allá en Perú no había gente como que en la época que yo empecé que me guiara, conocí una persona que sí me guió ya más adulta y acá en Alemania perfeccioné la técnica del Reiki, Ujú. porque tomé el curso de Reiki, tomé el curso del péndulo también acá en Alemania. Y me iba buscando diferentes sitios, me puse a hacer la formación de High Práctica, ya, y es ahí donde yo dije, bueno, me quiero dedicar mejor a esto, voy a dejar la computación porque son habilidades y herramientas que yo ya conozco, Claro. ¿no? Y comienzo a prepararme silenciosamente a ver, a enfocarme en esto, cómo puedo hacer yo primero para mí en el tema del mindfulness también con mi proceso Ujú. migratorio. A mí el mindfulness me comenzó a servir mucho y ayudar bastante hasta para retomar y aprender el idioma. Antes del Ok. mindfulness para mí el idioma era una pesadilla. Sinceramente, o sea, no sé si no lo vayan a tomar a mal, pero era una pesadilla, era Claro. complicado, el tema de salud no me ayudaba, después los ojos me fallaron, era más complicado y era una pesadilla literal y de idioma. Y con el Mm. mindfulness y con lo que yo ya traía, comencé a practicar, el idioma se me hizo más llevadero de aprender. Ok. Lo comencé a hablar un poco mejor, paulatinamente, comencé a expresarme más en el idioma. Fue otro cambio que yo iba al doctor de siempre o a ejemplo, me decían, ¿estás hablando bien el alemán? Y yo, "Ah", no me lo podía creer. Decía, ay, ¿de verdad? ¿Estás Lo seguro? estoy Sí, me dice, logrando. me dice, lo estás hablando bien, me dice. "Ah, ay, qué emoción", decía yo. Pero fue porque comencé a practicar mindfulness. Ok. Lo comencé a aplicar en mí primero. Lo comencé a aplicar en mí, igual que el péndulo también lo comencé a aplicar en mí y dije, de algo tengo que enfocarlo en este lado de alguna manera, primero para que me sirva a mí Ujú. y después comencé a acompañar a una persona también en un proceso migratorio y a otra en un proceso de separación, aplicando solamente el tarot y el mindfulness. Ok.
después de eso, o sea, silenciosamente, antes de salir como Salomé Holística, que es lo que yo estoy haciendo, comencé a hacerlo con estas personas, comencé a practicar por mi lado y comencé a compartirlo con este jefe práctica y con la otra persona, o sea, lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba investigando, estudiando. Y me decían, está bien, hazlo. Y me decían, ya cuándo lo haces tú de verdad, cuándo vas a estar tú haciendo tus cosas de verdad. Y yo todavía con duda, no, me falta un poquito más, me falta, todavía no estoy lista. No, ya Ujú. estaba lista, pero tenía la inseguridad de Mm. hacerlo porque no me sentía preparada porque decía, y acá está la excusa más grande que me puse, es que no veo bien. Ujú. Y yo dije, pero cuando para mí es que no ver bien fue una excusa. Claro, Porque claro. ella crecí así y nunca me amilané y mis papás tampoco nunca me dijeron, oye, tú tienes esto, no vas a poder, no, o sea, al contrario me decían, tú puedes, tú sigues. Total. Y yo decía, "Sí, pues si, si estaba ahora menos, o no tenía excusa". Entonces sí, me tomó un tiempo en realidad para hacer esta introspección y analizar lo que yo ya tenía, lo que ya yo podía hacer y afrontarlo y compartirlo, porque también una Ujú. persona me dijo, el conocimiento se comparte. Claro. Ya comparte lo que tú sabes, comparte y no tengas vergüenza de decir quién eres o no tengas miedo de decir lo que haces, ¿no? Porque todo ese tiempo lo callaba, ¿no? Es que después, es que, no, ya, o sea, si me preguntan ahora qué haces, sí, soy tarotista, ya. Soy coach de mindfulness, de coach Orgullosamente holística, coach holística. orgullosamente coach holística porque la preparación pues la tengo desde hace años, Claro, no la tengo desde hace un par de meses, la tengo desde hace años. Alemania me ha dado esta oportunidad de reencontrarme con mi propia esencia, tan lejos de casa, porque saqué algo que es respetado y valorado. claro. Que el hard práctica me diga, si tú sabes hacerlo, ¿por qué no lo haces? Y mis amistades más cercanas me decían, pero si tú ya sabes hacerlo, si tú puedes, ¿por qué no lo haces? Y ahí estaba el temor y la inseguridad que yo todavía tenía de decir quién era, ¿no? Y me decía, con tanta gente que ya estás ayudando, con tantas cosas que estás haciendo, ya suelta el miedo, ¿no? Y es el miedo que yo misma me lo había impuesto porque estaba tan enfocada en hacer otras cosas en realidad, que no me enfocaba en lo que yo realmente quería hacer. A mí, como me dicen, a mí dame una baraja de tarot y yo soy feliz. Claro. O sea, a mí la sonrisa sí se me ilumino con una baraja de tarot, porque Uy, es algo que va conmigo desde que yo total, tengo uso de razón, ¿no? Que total. la conciencia de poder leer, de agarrar un tarot y leer. No, y te iba a decir que justamente creo que es una súper ventaja que yo he descubierto de migrar dentro de todo este proceso que pues es muy complicado como ya nos estuviste platicando, ¿no? A nivel emocional y digo, más con todos los retos que te has atravesado, que tú has atravesado también de salud y pues todo tanto cambio y así, todo el tema emocional, pero al final yo creo que un gran regalo que nos trae la migración es justo eso, como el volver a nosotras o a nosotros y volver a reencontrarnos y toparte de nuevo con cosas que son parte de ti, que quizá los habíamos dejado por estar en un entorno o en un contexto en el que estábamos, ¿no? Y entonces te sacan de tu zona de confort, llegas a un lugar nuevo, te topas justo con estas personas como el High Práctica que te vuelven como a inspirar, a retomar esa parte. Y hoy te escucho y digo, ay, qué lindo volver a encontrar algo que te llena, algo que te hace tan feliz, que como dices, yo veo el tarot y se me ilumina la cara. Y creo que también eso es algo muy lindo que nos trae la migración, el volver a encontrarte con cosas y encontrarte contigo misma. Ujú. Y justamente ayer, el otro día que platicábamos, creo que es algo que nos trae mucho este tipo de prácticas, de técnicas y herramientas holísticas que son las que tú manejas. Y me encantaría, bueno, antes de entrar a que nos platiques como de manera específica, pues estas cosas que ahorita tú identificaste que pueden ser herramientas para un proceso migratorio, que para las personas que quizá no lo sepan o que no lo conozcan, que nos platiques qué es un high práctica, o sea, qué estudian, en qué se especializan, cómo trabajan, para que tengan un contexto de esto.
Ejer práctica es lo que decimos en español el naturópata, Ujú, ya que tiene diferentes especialidades. Llevas una parte de medicina, sí, porque es necesaria ujú, saber hacer una ocultación completa a un paciente, ¿no? Saber leer análisis de laboratorio, poder ver electrocardiogramas, algunas radiografías o algunos resultados. Dentro de esta parte de medicina que te preparan, también tú eliges especializarte en lo que es homeopatía, ok, aromaterapia, acupuntura, que es un tema que a mí me llama mucho también la acupuntura. Y estas prácticas alternativas que te van a ayudar a emocionalmente y también físicamente a sentirte mejor. La naturopatía es un tratamiento alternativo de medicina natural, ujú, ya porque sí puedes tomar en homeopatía medicina natural alternativa como glóbulos o medicina natural hecha de plantas, de hierbas, ok, como la fitoterapia también que es una especialidad, ya. Pero es un proceso más largo. ok, No es un proceso corto como la medicina tradicional, pero es un proceso mucho más largo, ya que depende de ti si tú estás dispuesta a hacerte estos tratamientos alternativos o no. Depende esto más que nada de cada persona, es lo que esté buscando para sentirse bien, como yo te conté, ¿no? En mi caso estaba tan mal, me sentía tan mal que dije, yo pruebo de todo, ¿no? claro, Y encontré a Dios gracias a este eje práctica que me ayudó bastante y que también me ha enseñado bastante, ¿ya? Y es una forma de ver cómo la medicina alternativa aquí, porque es bien buscada la medicina alternativa aquí también, te puede ayudar a regenerar tu cuerpo en algunos casos, pero también tienes como medicina alternativa un límite, porque hay cosas que ellos no se pueden tratar, ya, ¿no? Y que si te ven tus análisis clínicos o algo y te dicen, no, necesitas ir al hospital o necesitas ir al doctor, es porque no se puede de manera alternativa darle el alivio que esta persona está buscando. ok, Como el doctor de cabecera, ¿no? Que ujú, te manda al ujú, especialista para un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento, es igual a práctica, el naturópata, ok, ¿no? perfecto. Es eso. Oye, Sí. y para ahora sí, adentrarnos de lleno a lo que esas herramientas que tú has descubierto que nos pueden funcionar dentro de un proceso de duelo migratorio, que Ujú. ya me habías platicado un poquito y a mí la verdad se me hace muy interesante porque pues siempre hay herramientas que pueden resonar con nosotros, ¿no? Tal vez a alguien le sirven ciertas terapias, a otros le sirven otras cosas, y estas es abrir como esas posibilidades de opciones para ver qué resuena con nosotras, para ver qué opciones nos gustan, ¿no? Para poder trabajar junto con nuestro duelo migratorio. Y entonces me encantaría ir a platicar de una por una para que nos cuentes de qué trata y cómo nos puede apoyar en nuestros propios procesos. Podemos empezar, por ejemplo, con la numerología que me habías platicado, que nos habla como de los ciclos migratorios, que nos puede justo ayudar a reconocer ciertos aprendizajes y a desarrollar herramientas que nos apoyen en nuestro duelo migratorio. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo haces? Mira, yo lo manejo de esta manera. Preparo una carta de numerología para una persona, Ujú, ya una persona X. Entonces, en esta carta numerológica le podemos ver su número de destino, su número de vida, que son cosas que esta persona tiene a beneficio y ujú, tiene posibilidades para trabajar. ujú, Como un FODA personal, ¿no? Tus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es lo mismo. ujú. ¿Ya? Y puedes ver en cada pináculo los cambios de ciclo que también va a tener tu vida y a qué tipo de situaciones te puedes enfrentar. Esto te puede servir para el tema personal, tema de Ujú. pareja y también para el tema migratorio. Ok. Y de repente yo te puedo sumar, si tú lo quieres enfocar solamente en tema migratorio, hago un análisis del lugar donde tú vas a migrar. ¿No? Si quieres la ciudad, el país, la localidad, tu número de casa exacto, o sea, todo eso. Y también este lugar o este número de casa también tiene su FODA, Ok. ¿no? Entonces hacemos un comparativo de sus oportunidades, debilidades, amenazas que tú tienes y comenzamos a trabajar equilibrando lo que tú ya tienes y lo que puedes trabajar con lo que tiene este país. Ok. Pero para eso yo aplico el Mindfulness. Ok. ¿Por qué lo Va de la mano. aplico?
De la mano, para mí va de la mano porque si tú vienes con una solamente, con la idea solamente de saber lo que te pasa, sí, pero no solamente saber lo que te pasa porque tienes y yo lo explico, tienes una oportunidad más amplia de saber trabajar lo que tú ya traes y lo que a veces, como hablamos, siempre se nos olvida que tenemos. Ujú. Trabajamos nuestras fortalezas para sacarle mejor provecho al lugar donde nosotros estamos. Ahí es donde yo aplico el mindfulness con la numerología. Ok. Que esto te Ujú. sirve de mucho porque si tú sabes que eres organizada, ya, y sabes que eres muy estructurada, si vienes a Alemania se te va a hacer mucho más fácil, Claro, porque Alemania tiene esa energía de liderazgo, de estructura, de motivación, y también depende del lugar donde te encuentres, y totalmente, depende del año donde te encuentres en Alemania. ¿No? Pero si totalmente. eres una persona 5 que eres tienes muchos puntos para escoger y te gusta estar siempre de un lugar para otro, Alemania se te va a hacer un poco complicado. Ok, Entonces es ahí donde nosotros aplicamos el mindfulness. Mira, tienes esto y acá en Alemania puedes trabajarlo de esta manera, ¿no? ok. Y se acompaña también de repente con los aromas energizantes o los cristales energizantes, se va acompañando todo esto con meditaciones, afirmaciones. Es un, es algo más profundo y más completo. Ok, o sea, lo vas acompañando de diferentes herramientas, o sea, es la numerología como base y se acompaña del mindfulness, Ujú. se acompaña de los aromas, de los cristales y digo que ya nos Sí. explicarás más adelante, pero qué importante Ujú. saber que es algo como mucho más completo y qué interesante, ¿no? También el aprender a reconocer quizá qué energía o qué podemos sentir o incluso qué lugar va más con nosotros o qué retos nos podemos enfrentar en cierto lugar para también estar preparados y para ver qué herramientas tenemos para afrontarlos. Así que bueno, para Sí. quien le resuene esto, es una súper herramienta para el momento de que estás planeando migrar o si tienes antojito de irte también a otro país, quizá primero investigar un poquito para ver pues dónde te conviene, en dónde puedes encontrar energía que resuene más contigo y demás. El segundo, que digo, ya lo mencionaste, pero quisiera como adentrarnos también un poquito más, es el mindfulness, ¿no? Que hablábamos que es esto para que te ayuda a sentirte más presente, a sentirte como en más armonía. Y bueno, platícanos esto, ¿cómo se ve un mindfulness? O sea, no sé si se llame como un coaching de mindfulness o como lo llames, pero este momento en el que lo estás practicando y cómo nos sirve también en nuestro proceso migratorio. Mira, el mindfulness yo lo aplico en que tratemos de vivir una migración más presente y consciente. Ujú. Hasta para aprender, como te digo, el idioma de manera Sí, consciente y presente, porque nosotros no se trata de que apagues tu mente porque la mente siempre tiene muchos pensamientos en el día y en cualquier momento, sino tratar de calmar tu mente para que te puedas enfocar en esta actividad que estás haciendo. Para nosotros en un proceso migratorio es calmar un poco tu mente para ujú, que te puedas tú centrar en tu proceso migratorio, puedas experimentar cada uno de los 7 duelos migratorios, los puedas entender, los puedas aceptar, pero no, como vuelvo a repetir, no aceptando con dolor ni que es porque ya estoy aquí o es porque ya claro. me toca, porque es lo que la vida me dio, no, sino de una manera consciente, con amor, con compasión, para que tú ese proceso, esa aceptación la liberes. Y al liberar todas estas emociones que están reprimidas, ya la práctica del mindfulness te va a hacer ver el entorno de una manera más amigable, no te va a hacer ver el entorno conflictivamente, ¿no? Porque Ujú, es lo que nosotros tenemos un choque hasta de energías cuando migramos, claro. ¿no? Y también yo lo utilizo para poder, lo que muchas personas no hacemos, porque hablo también incluyéndome, es sanar nuestras raíces, es sanar con nuestro país que dejamos, ¿no? Claro, Porque la situación de cada país es diferente, ¿no? Ay, que el país esto, pero no es el país, a veces son las autoridades, porque la tierra que te vio nacer te dio una oportunidad en esa tierra y claro. tú, las experiencias, las vivencias, sean, las veas buenas o malas, es parte de tu esencia. Entonces, como es parte de tu esencia, parte de tu energía, lo que tú traes, agradece, reconcíliate con tu tierra para que también a la tierra donde vengas también le puedas agradecer, que es parte del mindfulness, agradecer
la oportunidad de abrirte la puerta que estés aquí, ¿ya? Y con esa puerta abierta o entreabierta que te deja el lugar donde estás, poder encontrar de una manera más ordenada lo que tú ya puedes hacer aquí. Ok. ¿No? De una manera más armoniosa, más presente, ¿no? En el caso de aprender el idioma, ¿no? Si estás en clase, con los ejercicios Mindfulness no vas a estar pensando en el visado, en que tienes que llegar, que el niño, que la Claro. escuela, que me va a decir la profesora, que el papá, no. Trata de en ese momento que tengas la clase, de estar presente en tu clase de alemán, en tu clase del idioma, porque eso está presente, aunque sea una hora, y es prácticamente hacerlo de pasos, de pocos en pocos, vas a darte cuenta que hay un cambio en la manera en que tú vas a recibir ese conocimiento del idioma. Los oídos, aunque tú no lo creas, comienzan a cambiar. Ya no vas a escuchar el alemán como, sino vas a escuchar el alemán con cierta armonía. Ok. El alemán tiene un sonidito musical, Ok. ¿ya? Y si tú te concentras en ese momento que estás aprendiendo la clase, vas a encontrarle ese sonidito que tiene el alemán, tiene una melodía, ¿ya? Y te vas a poder identificar con esa melodía. Entonces, cuando tú Wow. comienzas a practicar el idioma, a practicarlo, se te va a hacer un poco más armonioso hablar tú el alemán, que lo vas a comenzar a hablar de una manera fluida, que es porque ya lo estás practicando, pero de una manera fluida que no lo vas a sentir que lo estás hablando porque lo tienes que hablar, sino Claro. lo estás hablando porque estás cómoda hablando en el idioma. Eso es Sí. lo que te puede ayudar el mindfulness. No, y qué importante, y justamente es que es como el estar presente y estar consciente de cada cambio, de cada cosa que tienes que aprender, sin, porque claro que como ya lo hemos dicho, o sea, se te viene una revolución de duelos, de retos, de pendientes, de cosas que tienes que checar, que hacer, que quieres hacer todo, ¿no? Y entonces a veces nos olvidamos justo de estar presentes y como dices, estás en una clase pero estás pensando en 30,000, 8,000 40,000 otras cosas y entonces es como, a ver, hay que tratar de estar presentes, de estar conscientes y en armonía con cada momento para darle el espacio a cada cosa de nuestra vida que es importante y sobre todo esta conexión, ¿no? Que puedes tener también de una manera más consciente tanto con el país que estás dejando como a donde estás llegando. Que muchas Ujú. veces también platicábamos ese de renegar constante de, ay, es que no me gusta Alemania por esto, por esto, por esto. Y es que quizá nunca has tratado también de conectar con ese lugar, nunca has tratado de armonizar con ese lugar y siempre estar renegando o siempre estar extrañando, por ejemplo, el lugar que dejaste. Y es como de manera muy consciente vivir esa transición, ¿no? Que es migrar, vivir esa transición, vivir cada etapa como se tiene que vivir. Y mencionaste algo de los 7 duelos migratorios y me gustaría, si se puede de manera, aunque sea muy general, porque yo sé que cada duelo se puede hablar 1,000 horas porque es algo muy profundo, pero de manera muy general, ¿cuáles son esos 7 duelos y en qué consiste cada uno? Mira, entre los 7 duelos migratorios lo que pasamos por todo el lugar de pertenencia, porque Ujú, sentimos que no encajamos a veces en el país donde estamos. ujú, El idioma que lo he comentado, ¿no? ujú, El tema de extrañar, el de la nostalgia, ujú, ya, la posición, ujú, ¿no? Porque tú en tu país eras una persona con otro tipo de estatus y acá ujú, te estás volviendo hasta más dependiente de otra persona, claro. ¿no? El duelo también de la seguridad, ¿no? Que te sientes como que el tema de la discriminación o que alguien te pueda afectar, Ujú. de esto también lo estamos hablando. No, y es que es muy interesante también reconocerlos, ¿no? Reconocer que, pues que los tienes que atravesar, o sea, que son cambios y transitarlos también de una manera más ligera por medio de estas herramientas, creo que también es mucho Claro, más. es que lo que pasa es que no se habla mucho de los 7 duelos migratorios porque en realidad todos los sientes mezclados y no los Claro. puedes identificar porque en el mismo momento que estás sintiendo nostalgia, estás sintiendo que no perteneces y tienes problemas con el idioma. Ujú. Entonces, te puedes vivir en un solo momento los 7 duelos migratorios y no te estás dando Qué cuenta, fuerte, claro. ¿no? Porque lamentablemente es lo que pasa. Pero si tú puedes identificar que cada etapa en ese momento tus emociones pasan por estos 7 procesos diferentes,
tú, si los reconoces, tú puedes aceptar mejor que estás viviendo en otro país y que lo que tú sientes es válido. No es que te sientas mal, no es que, como te dicen, no es que me estoy volviendo loca porque yo, no es eso, sino que tus emociones tratan de expresarse de alguna manera. Claro, Y entonces estos siete duelos que podemos pasar en un minuto, por decirlo, en 5 minutos, claro. no Sí, los estás sabiendo identificar porque tienes esa añoranza, esa nostalgia, porque los primeros días puedes parecerte todo, uy, qué bonito, sí estoy acá, pero cuando estás en soledad, sí sientes la pegada de que estás extrañando, que quizás estén en tu casa, que tu mamá, tu papá, tu familia, tu hermano. O sea, sientes esa añoranza. Y en mi país, las comparaciones que tenemos, es que mi país estaría así, es que mi país, sí, en nuestro total. país, ¿no? En nuestro país, pero acá nos adaptamos de otra manera distinta, porque tienen leyes y situaciones distintas, pero también ellos tienen un proceso distinto, pero también el proceso migratorio o sea, para acompañar a la persona que llega, a la persona que se queda y en Ujú, algunos casos al local, porque si ujú. tú tienes una pareja local, no te va a entender tus procesos migratorios. Claro, y qué Entonces, fuerte. a esta persona también que está contigo, hay que explicarle y acompañarle cuáles son esos 7 procesos migratorios, esos 7 duelos migratorios, y que emocionalmente esta persona está pasando. No es que haya cambiado de la noche para la mañana, o no es que no le gustes tú como pareja, sino que esta persona tiene un proceso ya que a veces no sabe cómo explicarlo, a veces no sabe qué le está pasando, no lo sabe aceptar o no está siendo reconocido, y tú como pareja lo vas a vivir desde tu punto de vista como local. No como tu punto Claro. de vista como pareja, no, sino como local, Ujú. porque tú ya estás hecho y derecho en un lugar. Claro, y es que es súper No, importante que también la pareja, el local, también lo identifique y entienda por los procesos que atravesamos. Digo, quizá es sí, muy complicado que lo puedan llegar a entender a un 100% porque yo creo que también solo los que vivimos podemos realmente entender lo que se siente y lo que atraviesas, pero la ujú, importancia de decirles que estoy atravesando por esto, porque, y no es algo que nos inventemos, o sea, es de verdad, o sea, existe el término sí, de duelo migratorio, hay 7 duelos que atravesamos, o sea, ya es algo que está investigado y que nos pasa pues porque cambiamos demasiado, perdemos demasiado, o sea, luego el duelo se quiere referir como a la muerte, ¿no? Es cuando usamos este término, pero pues es que al final sí estamos perdiendo cosas, estamos perdiendo una identidad, estamos perdiendo a la gente que nos rodeaba, o sea, son muchas pérdidas que son juntas y entonces es imposible querer ser exactamente la misma persona, sentir exactamente lo mismo, comportarte de la misma manera, porque hay muchos cambios, o sea, hay muchos cambios, tanto exteriores como interiores. Entonces, ese sí. tema que mencionas de también compartir con, si tienes tu pareja o tus amigos que son locales o quien te acompaña en este proceso, explicarle y que también tengan conocimiento de todo lo que hay detrás de una migración, ¿no? Sí, Es súper, porque se desconoce, o sea, sí, Marcela, se desconoce mucho el tema del proceso migratorio, porque antes no se hablaba de eso. claro. Ahora, lo hablo porque lo conozco y me gustaría apoyar a las personas a transitar este momento, porque sabemos las personas como tú, como yo, y como muchas que han pasado, que es difícil. Ujú, En cada etapa, y las personas a veces dicen, ¿no? Ay, sí, pero estás con tu hijita, ay, sí, pero no, porque ella también está pasando su proceso migratorio, yo estoy pasando mi proceso migratorio. sí. Cada edad tiene un cambio, y cada edad es una etapa distinta, y es como de distinta manera tú tienes un proceso migratorio. Ujú, ¿No? Y la persona que se queda tiene que aprender un poquito también a que la otra persona está pasando por un proceso de dejar, de sentir que ha perdido, porque sientes que pierdes, y te vas con muchas ideas en la cabeza, y también cada vez que tú vuelves a tu país y regresas, también es otro mini proceso, porque tú vuelves a sentir esas emociones encontradas de que me quiero quedar, pero no, me tengo que ir porque allá ya tengo una vida hecha también, y tengo claro. cosas hechas, y tengo que regresar.
pero tampoco sentirte culpable porque te vas, porque a veces el sentido de culpabilidad es muy grande, ¿no? Y a veces pesa mucho, a veces pesa mucho el qué dirá, el que cómo me siento yo como persona que estoy pasando o estoy transitando por esto. Ujú. Entonces creo que sí se debe de hablar y la persona que viaja tiene que hablarlo, saber entender que no está mal, que es un proceso, la persona que queda también saber que es un proceso y la persona que está al lado entender que también es un proceso, que nadie lo va a entender al 100% porque solamente lo pasa el que lo vive, pero sí podemos encontrar una forma de poder armonizar este proceso de acompañamiento. Sí, claro. ¿No? Sí, De que esto va a hacer que si no te sientas tan sola, sabes que hay personas a tu lado, ¿no? Que no te van a entender al 100% como porque son tus sentimientos y tus sentimientos son válidos porque solamente tú estás pasando por ese proceso, pero que hay personas a tu alrededor que a pesar de que no lo conoces están ahí para apoyarte. claro, sí, pero qué importante, es que de verdad que justo son este tipo de conversaciones que yo creo que se deberían de normalizar y que deberíamos estar más conscientes de todo esto, porque si bien, a ver, el duelo migratorio en sí como tema apenas empieza a hablar un poquito más, siento yo, o sea, como que no era un tema del que se hablara, y ahora también es importante jalar la conversación también hacia la gente que dejamos, la gente que se queda, que también para ellos pues es un cambio porque ya no estás y aparte es la gente que te quiere estar acompañando en tu proceso, pero si no entiende, no te puede o no sabe cómo acompañarte, ¿no? Ujú. Al igual que tu pareja o tu compañero, quien te esté acompañando como local del país al que llegaste. Entonces, qué bueno que tomas este tema porque creo que sí es una conversación pendiente en tema migratorio, de que esas personas también necesitan información, también necesitan entender cómo es un duelo migratorio para poder acompañar a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos, etcétera. Pero bueno, me desvié un poquito del tema de lo que tú estás haciendo ahorita para acompañar a migrantes. Y otra cosa con lo que también ayudas a los migrantes es lo que me platicabas, que era el tarot evolutivo, que es que haces desde chiquita, desde los 13 años que empezaste como a explorar y que bueno, tienes muchos años haciéndolo. ¿Cuándo nos sirve? ¿Cuándo aplicaría utilizarlo? ¿Y de qué manera también funciona en un proceso migratorio? Mira, el tarot evolutivo yo lo trabajo de esta manera. Cuando tú tienes una necesidad, cuando no es por curiosidad, siempre lo aclaro, no es por Ujú, curiosidad, es ujú, porque tú tienes una necesidad de tu alma que te llama y estás buscando una alternativa, ujú. una guía, porque yo con el tarot, con las cartas, yo puedo ver cosas, pero eso no es 100% la palabra que yo digo, sino que cada persona con lo que hace, con lo que dice, está cambiando su destino también en cada momento. Lo que Ujú, hacemos es una guía de lo que estás pasando por este momento, ver los cambios que te pueden venir. Hay situaciones que puedes favorecerte, ¿no? Y sobre esta guía, que tú puedas tomar las decisiones adecuadas y acertadas para ti. Si estás pasando por un proceso donde estás indecisa, ujú, mira, acá sale que aparece esto, esta situación aquí, acá. Tienes estas alternativas, ¿no? Estas alternativas tú tienes. Depende de ti cómo las uses a tu favor, si la quieres utilizar. Lo que a mí, por ejemplo, me ha pasado. sí, ¿Por qué? Porque son emociones claro. que tú estás trabajando, es energía. Y energía también podemos aplicar los aromas y los cristales. Ujú. Era otro tema que también quería Sí. abordar, que sé que también es muy interesante cómo acompañas diferentes técnicas, pero al final se hace como algo mucho más completo. Y es este tema que también muchas veces acompañas con aromas y con cristales. ¿De qué manera nos Ujú. pueden ayudar? ¿Por qué funcionan? ¿Cómo los podemos usar? Mira, los aromas es algo que nos da la naturaleza, de por sí, que no lo sabemos reconocer muchas veces, pero que nos da la naturaleza. Es un regalo de naturaleza, es un regalo de Dios. Y los Ujú, cristales también porque salen de la tierra. ujú, Entonces, lo que hacemos de repente en una sesión de tarot presencial, porque yo doy lecturas de agua también y tarot presencial en la praxis de High Prácticas, las doy ujú. ahí, ya armonizo el espacio y según la emoción con que tú te encuentres en ese momento, puedo utilizar un aroma para ti en especial en ese momento para Ok, ti, ok. para que te relajes, para la nostalgia,
para cuando te sientes ya muy sobrecargada o muy triste. Ponemos aceititos, trabajamos mantras, trabajamos afirmaciones, al igual que te puedo decir, mira, necesitas este cristal para protegerte, necesitas este cristal para armonizarte, puedes llevarlo contigo. Depende de lo que tú quieras creer. Ujú, Porque si tú llegas pero siempre la decisión de cambio la tiene la misma persona. claro, Y el tiempo de cambio y el tiempo en que tú quieras trabajar y quieras aceptar tus procesos depende de cada persona. claro. Porque el tiempo es de cada quien es único y sus emociones son diferentes y ese tiempo hay que respetarlo a la persona. Totalmente. Sí, y lo que me decías también, o sea, que al final son procesos muy personales, que aunque de alguna manera se podría decir que el duelo migratorio, pues, es un sentimiento un poco comunitario porque todos lo sentimos y hay ciertos aspectos en los que nos podemos identificar, al final, pues también son procesos súper, súper personales. Cada emoción tan única, cada manera de reaccionar, quizá alguna de estas herramientas, ¿no? Entonces, sí es muy importante, justo como tú dices, el sentirte listo, el tener esta apertura honesta y genuina para querer probar ese tipo de cosas, que son herramientas que, como lo dije desde un principio y que tú me mencionabas, son herramientas alternativas, pero que te Sí. pueden ayudar a transitar de manera mucho más ligera y mucho más armónica estos procesos. Si te resuenan, si sientes que estás listo para esto, digo, dejamos aquí la información y quien quiera que esté interesado, obviamente que te busquen, que te puedan contactar, pero esa importancia, ¿no? De sentirse listos y de verdad tener este interés genuino con probar. Ya nos platicaste qué es estar listo, pero también un tema muy importante y con esto creo que podríamos ir cerrando un poco, es de qué manera también estas herramientas nos pueden ayudar a prepararnos para migrar. Porque creo que también es un tema que no lo hacemos, ¿no? O sea, lo que tú decías al principio, nadie te enseña a prepararte emocional y espiritualmente para un proceso como la migración. Y entonces quisiera que nos platicaras si esto también nos puede servir previo para prepararnos o qué papel podría jugar este tipo de herramientas alternativas. Claro que sí, Marce. Estas herramientas son bien importantes en el tema pre-migración, porque Ujú, en el caso de Tarot, te lo explico así, hay ujú, personas que vienen y dicen, quiero saber si me va a ir bien en mi migración, ujú, ¿ya? Si voy a conseguir trabajo en el nuevo país donde estoy, o donde me voy a ir, mejor dicho, voy a conseguir trabajo en el país donde voy a ir, ya, ok, porque ya está mentalizada que va a trabajar, ujú. ¿no? Pero la pregunta no es, ¿estás preparada para encontrar trabajo? ¿Estás preparada para migrar? ¿Cuáles son tus oportunidades que tú estás trayendo? ¿Qué tan bien te conoces tú para poder migrar? Entonces, Claro, es ahí donde podemos aplicar también nuevamente mindfulness, mantras y afirmaciones para irte preparando emocional y mentalmente qué es el proceso migratorio. Explicarte, mira, vas a pasar por diferentes cambios, te puedes sentir sola, puedes sentir que te falta identidad, que te sientes insegura, que no tienes el mismo estatus y explicarle lo que son los 7 dobles migratorios, que no lo vas a entender hasta el momento en que claro. pase algo y te dé el Sí. choque, no tanto el choque cultural, porque eso sí lo vamos a ver desde que bajamos del avión, ¿ya? Eso sí lo vamos a ver, el choque cultural va a ser grande, pero también el choque de energías que traemos, porque la energía que tenemos es muy fuerte cuando llegamos, porque es una energía que está muy arriba, ya, porque estás con toda la novedad encima y después esta energía se te va apagando un poco, se te va desarmonizando, ¿no? Entonces es ahí donde comenzamos a preparar. Sana primero con tu país. Sana con la gente Ujú, de tu alrededor para que no creas que te vas peleado con nadie, para que no ujú, creas que te vas dejando cosas inconclusas. O sea, comienza a sanar. Y más que nada no es sanar, comienza a conectar. Porque si hablamos de sanar, es como decirle a la persona, estás enferma. No, o sea, conecta, reencuéntrate con esa persona alegre, espontánea, creativa que tú eres. Ya, encuéntrate con tu alrededor, agradece a tu país la oportunidad y agradece también a tu país la oportunidad de salir de él
y comienza a agradecer al país donde tú ya pusiste el ojo, donde tú ya quieres estar, donde tú ya te estás visualizando. Claro. O sea, agradece a ese país por las oportunidades que te va a dar, situaciones que se presentan. Van a ver que no las podemos controlar porque eso escapa de nuestras manos, ¿no? Muchas Claro. de ellas. Pero no olvides quién eres tú, no olvides qué traes contigo, ¿no? Y no olvides que en este proceso de emigrar te puedes olvidar de quién eres. Y es válido, pero lo importante es que te tomes el tiempo para recordar quién eres y que tienes mucho más para dar. Totalmente. No, y creo que también es súper importante este tema que platicas de reencontrarte, de estar como que bien contigo internamente, ¿no? Conocerte, poder conectar contigo, porque también luego, si no lo haces, si no te preparas, también puede ser un proceso que yo creo que sí o sí pasa durante la migración, porque hay tanto cambio que como que siempre regresas a ti, pero si estás haciendo esta preparación, no lo vas a sufrir. O sea, creo que lo puedes hacer desde un lugar mucho más de disfrute a cuando ya migraste, que ya sufriste y que ya dices, ay, ¿a dónde me voy? Pues me voy conmigo y me vuelvo a encontrar. Quizá te puedes ahorrar como ese rato de duda, ese rato de sufrimiento, si nos preparamos, si conectamos más con nosotros mismos desde un principio, y también te va a ayudar pues a llegar mucho más consciente y mucha más armonía a un lugar nuevo, ¿no? Entonces, creo que también ese es un súper consejo y que es algo que a mí me hubiera gustado hacer antes de emigrar, esa parte de prepararnos emocional y espiritualmente para un proceso tan fuerte como es la migración. Y bueno, ahora sí para cerrar, porque yo sé que podríamos hablar horas y es un tema muy interesante y que seguro va a ser muy útil para la comunidad, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le dejarías a la comunidad? ¿Qué le quisieras decir? ¿Qué le hubieras dicho a tu yo del pasado antes de emigrar que te hubiera gustado saber? A mi yo del pasado, ya. Me hubiese gustado que alguien me diga, prepárate emocional, espiritual y psicológicamente, o sea, prepárate. Cierra lo que tienes que cerrar, disculpa a quien tienes que disculpar, no dejes de ser tú misma, ya, sigue siendo la misma. O sea, tú no pierdas tu esencia. Vayas Ujú, donde vayas, si tú sabes quién eres, si tú sabes de dónde vienes, no vas a perder tu esencia. Tu ujú, esencia se va a mantener y vas a llegar a iluminar donde estés, claro. porque no dejas de ser tú. Te adaptas, sí, le das luz al nuevo lugar, sí, pero no pierdas tu esencia. Me encanta, me encanta. Y pues cuéntanos en dónde te podemos encontrar. Sé que estás en Instagram, sé que también estás trabajando ya en una praxis. Entonces, si alguien está interesado, platícanos en dónde te pueden encontrar. Ya me pueden encontrar en Instagram como Salomé Holística, Ujú, en TikTok también, ujú, Facebook casi un poco, de verdad. Y en mi praxis previa cita, sí, bueno, no en ok, mi praxis, en la praxis de la práctica previa cita, voy 1 o 2 veces por semana ujú, cuando tengo las citas para lecturas presenciales del agua o de, ujú. ¿cómo se llama?, de tarot. Eh, Marcela, una cosa que se me olvidaba, que Dime, dime. estas terapias también te pueden ayudar en lo que es el clima laboral aquí en Alemania. Ok, ok, algo importante, claro. Sí, estas terapias también te pueden ayudar en ese clima laboral porque la cultura laboral es Ujú, una cosa y el clima laboral es otra. ok, Entonces, estos acompañamientos los estoy haciendo con algunas personas que tienen un clima laboral un poco difícil acá en Alemania. ok, ok, Porque no es tanto para el extranjero, sino también es el tema local, ok. ¿no? O Wow. sea, va de las dos partes, ¿no? El tema, el clima laboral afecta tanto a la persona local, cuando es local también le pasan cosas, al extranjero también, pero sí también esto te sirve para eso. Perfecto, perfecto, para que Sí. cualquier persona que pueda estar interesado, creo que también ese es un gran tema y sobre todo porque luego muchos migramos pensando en, uy, voy a encontrar un super trabajo y encuentras el super trabajo y quizá hay algo por ahí que no te termina de Que no encantar, que no cuadras, estás a sí. gusto y entonces también es una súper herramienta que nos puede servir. Y pues nada, vamos a dejar aquí toda la información, vamos a dejar aquí tu Instagram, tu TikTok y también la página en donde pudieran buscarte en la praxis en la que estás a veces. Y pues Ujú. nada, Salomé, agradecerte muchísimo por estar aquí hoy, por habernos platicado y de todo lo que haces, habernos compartido tanto conocimiento y pues seguimos en contacto. Te agradezco mucho por estar aquí. A ti, Marcela, gracias por la oportunidad y por este espacio también para poder dar a conocer
esta etapa tan importante que es saber sobrellevar el proceso migratorio. Muchas gracias. No, gracias a ti y gracias a todos ustedes por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí y como siempre nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao.